Isaías capítulo 26. 26, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Palabra del Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, y dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Finalmente, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído en esta mañana. 3 pasajes diferentes, 3 escenarios diferentes que después vamos a mirar, pero un tema en común. ¿Cuál es el tema en común? Muy bien, es el tema de la paz. Y esto quisiéramos hablar hoy brevemente en esta mañana en que estamos reunidos en este lugar compartiendo la palabra de Dios, la paz. Buscando en el diccionario, la paz tiene algunos conceptos que yo quisiera decir. Por ejemplo, dice un concepto que nos da el diccionario: es una situación en que no existe lucha armada en un país o entre países. Habla de la paz nacional. Otro concepto: es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Esta es la paz social. Y otro concepto: tranquilidad y sosiego del ánimo en contraposición a la turbación y a las pasiones. Esta es la paz personal. Así que yo quisiera, hermanos, mirar estos aspectos en base a los 3 pasajes leídos y compartiendo la mirada de las 3 personas involucradas en estos textos que hemos leído. Primero leímos el pasaje de Isaías, capítulo 26, que se refiere a la paz nacional, si uno mira el contexto en que está escrito. Isaías es un profeta que escribe a un pueblo pronto al cautiverio por causa de su pecado. Eran días de olvido de Dios, eran días de amenazas por imperios poderosos como el imperio asirio, eran días de la búsqueda de alianzas equivocadas como la alianza con Egipto, eran días de confianza en otros recursos fuera de Dios. En esos días, Isaías escribe lo que leímos en el capítulo 26 del libro de Isaías. Cuando uno estudia el libro de Isaías, el libro tiene 2 partes muy claras. Del capítulo 1 al 39, el profeta anuncia
el cautiverio como consecuencia del abandono de Dios. Y en los capítulos 40 al 66 anuncia la restauración y bendición final de Israel al volver al Señor, apuntando esta profecía no solamente al cautiverio que iba a vivir en ese momento histórico, sino al fin de los tiempos, cuando el Señor venga y restaure a su pueblo, Israel, volviendo ellos a Él. Esto está pendiente de su cumplimiento, esta parte que dijimos. Ahora, el capítulo 26 anticipa estos tiempos y habla, me refiero a los tiempos del fin que hemos dicho, de en aquel día, en aquel día. Isaías hace referencia a algo que él no vería con sus propios ojos y apunta, como ocurre en buena parte de esta profecía, a tiempos que aún son futuros también para nosotros, cuando Israel sea finalmente liberado de este tiempo de angustia que vive actualmente y volviendo ellos al Señor, tengan la paz nacional que actualmente no están teniendo. Ustedes saben, hermanos queridos, desde que yo tengo uso de razón, Israel está en guerra. ¿No es así? Yo tengo no muchos años, pero tengo unos años, pero durante todos esos años transcurridos siempre había conflicto. La guerra de los 6 días, años 60 y pico, hasta la actualidad. Siempre. Bueno, tiene que ver con este diagnóstico que hace el profeta Isaías, hablando de un pueblo que se olvidó de Dios, que se quedó con los dogmas, con las prácticas, con los rituales, pero Dios está lejos aún de su consideración. Y esto que les pasaba en la antigüedad y que les pasa ahora, tiene que ver con la misma raíz del problema. No hay paz, porque Dios no está. En aquel día, dice Isaías, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Cuando Israel se ha reunido otra vez, a eso se referencia la Escritura, y dirán, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 12 que leímos, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, y reconoce, otros señores fuera de ti se han enseñado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Este es el marco histórico en el cual está escrito esta preciosa palabra, que por supuesto, hermanos, tiene aplicación espiritual para nosotros en nuestro tiempo. Y hay 2 principios fundamentales que este libro o este capítulo que leímos establece para nosotros. Primer principio es un principio de vida, o de fe, mejor dicho, como origen de la paz. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta experiencia espiritual y sublime tiene su origen en la fe depositada en la gloriosa persona del Señor. Hay paz cuando el corazón y la mente descansan en Él. La paz nacional será posible en la medida en que de la paz individual, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este es un principio para nosotros, hermanos. El origen, es el origen de esa paz duradera que Dios quiere traer a la vida, al corazón y a la nación. No hay paz para los malos, dijo el Señor, y este principio bíblico sigue presente. ¿Por qué el mundo está como está? Y bueno, porque el mundo está sin Dios. El mundo no tiene paz. Hay violencia social, hay violencia racial, hay violencia. Y esto está expresando la ausencia de Dios. No hay paz para los malos,
dijo Dios. Primer principio entonces, la paz tiene su origen en una experiencia de fe. Segundo principio, el principio de la consolación. Versículo 4 del capítulo 26. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Principio de consolación. Esta fe verdadera, puesta en el Dios verdadero, nos da fortaleza y consuelo en los momentos más duros de la vida. En Él está la fortaleza de los siglos. Entonces, confiad siempre, perpetuamente, para que tengamos esta experiencia sin igual. Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Y dice el mismo Salmo: bienaventurado el hombre que confía en Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay consuelo, hay refugio cuando confiamos en Dios. Otro principio que va más allá de las páginas nacionales de Isaías. Principios con los cuales, hermanos y amigos, quisiéramos quedarnos en esta mañana. Primero, el principio de la fe como origen de la paz verdadera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La paz tiene su origen y su constante fluir en la experiencia de una fe verdadera en el Dios verdadero. Y el segundo principio es este principio de consolación que enmarca también el escritor sagrado en el versículo 12, donde ahí dice: en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Él perpetuamente. ¿Queremos tener paz? ¿Tenemos tener consuelo en medio de los múltiples problemas que todos tenemos? Vayamos a Dios para vivir esta experiencia de la cual habla Isaías muchos años antes de la venida de Jesucristo. La paz nacional. En segundo lugar, quiero hablar brevemente, hermanos, en esta mañana de la venida del Señor Jesucristo. Y acá tenemos en su discurso el concepto de la paz personal. Vamos a Juan 14, que leímos brevemente en esta mañana. Pasaje que conocemos. Dijo el Señor a los suyos. Esto está extraído del último discurso del Señor, que conocemos como el discurso del aposento alto, la noche en que fue entregado, cuando instituyó el memorial que hoy a la mañana participamos, la Cena del Señor. En esa charla, en ese discurso, el Señor expresa estas palabras y le dice a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, y agrega: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Allí el Señor le dejó este maravilloso legado. Les habló antes de las moradas que quería preparar, capítulo 14, versículos 1 al 6. Les habló antes de la promesa del Espíritu Santo, diciéndoles: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y después le dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y culmina esta parte de su discurso con este legado maravilloso: su paz, no como el mundo la da. La paz que el mundo da es efímera e inestable. La paz de Cristo es permanente e inagotable. De esta paz habla el Señor. La palabra hebrea para traducir esta expresión del Señor es la palabra shalom, que significa estar entero, estar completo, estar seguro. Esta es la palabra traducida para la expresión de Cristo, shalom. Cristo habla de esta paz, que nos deja seguros, que nos deja completos, que nos deja sin nada que verdaderamente nos falte. Este es su legado. Fíjense, el Espíritu lo entregaría al Padre,
Esto está en Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo lo entregaría a José de Arimatea, quien los puso en el sepulcro nuevo. Los vestidos se los dio a los soldados, que jugaron a ver quién se quedaba con ellos a los pies de la cruz. Su madre se le encargó a Juan, su reino a un ladrón arrepentido, y a sus discípulos les dejó lo mejor que tenía, que era su paz. ¿Para qué más? Y aquí el mayor valor que podemos tener en Cristo, que es la paz con Dios. Pablo escribe a los Romanos y les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el inmenso legado que Cristo nos deja a nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz no se gana con obras ni con penitencias. No se compra con el vil dinero humano. Ella es el regalo de Dios para todo aquel que cree. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay mayor bien que este, la paz con Dios en el corazón. Recibamos hoy esta paz, que solo se obtiene por la fe en Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Seguramente muchos de los presentes gozamos de esta paz, pero a lo mejor usted o vos que nos visitás no tenés en claro el tema. Esta paz, Shalom, que Dios da, es única, completa e incomparable, y la tiene todo aquel que deposita su fe en Cristo como Salvador personal. La paz personal. Miramos la paz nacional con estos principios maravillosos que nos deja el profeta Isaías. Miramos la paz personal que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo, y que lo dejó bien claramente establecido antes de ir a la cruz, con estas palabras hermosas que leímos y que solamente muchos conocemos de memoria: la paz os dejo, mi paz os doy. Decimos en esta mañana, ¿cuánta falta hace esta paz? A lo mejor lo puedes personalizar. ¿Cuánta falta te hace a vos esta paz que Cristo dejó como legado, habiendo padecido la muerte de cruz y derramó su sangre para quitar de medio todo nuestro pecado? La paz personal. Y finalmente, en 10 minutos que tengo, porque voy a terminar más tempranito hoy, hablamos de la paz práctica. Filipenses capítulo 4, leímos para eso, hermanos. La paz práctica. Filipenses capítulo 4. Tenemos aquí la mirada del apóstol Pablo en su carta a esta iglesia, que fue la primera iglesia europea. Ustedes saben que la palabra de Dios, por lo menos del apóstol Pablo, llegó al Asia, y bueno, no vamos a hablarlo ahora, pero en Hechos 16 está el contexto de esta carta, cuando iba a ir Pablo al Asia y el Espíritu no se lo permitió, y entonces tuvo una visión de un varón macedonio que decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo dio por cierto que Dios lo llamaba a llevar el Evangelio ahí, y allí fue. Y ahí, después le han hecho 16 en casa, se produjo una serie de acontecimientos que ponen como consecuencia la formación de la primera iglesia en Europa, en la ciudad de Filipos, que hoy sería el norte de Grecia. Bueno, a esta iglesia le escribe una carta maravillosa que hemos estudiado el año pasado. Ustedes recordarán la reunión de estudio bíblico, estudiamos cada capítulo de la carta de los Filipenses, y que tiene como temática principal la experiencia de vida práctica. Y dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la experiencia práctica a la cual el apóstol llama.
Y esta carta la escribe el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma, lleno de gratitud por la ofrenda recibida, a una iglesia que había mostrado un profundo amor hacia su persona. Así que lo contextualizamos. El apóstol escribe a una iglesia formada no mucho tiempo atrás. El apóstol escribe desde la cárcel. Y la palabra que domina la carta es la palabra gozo. La leímos hoy. Lo leímos con signos de admiración. Dice Pablo a la iglesia y a nosotros: regocijaos en el Señor siempre. Y agrega: otra vez les digo, regocijaos. No estaba en el living mirando Netflix el apóstol Pablo, con una copa en la mano, con el aire acondicionado. No. Estaba en la cárcel, padeciendo frío, sin un peso, porque le mandaron ofrenda, no tenía un mango, perdón la expresión, no tenía nada. Y sin embargo, escribe esto. Por supuesto que en la vida siempre va a haber situaciones de problemáticas. Así es la vida, en este mundo en el cual habitamos. No hay muchas ganas a veces de regocijarse. Sin embargo, el apóstol dice: hay que regocijarse siempre. No es un llamado a la indiferencia de la vida. No es un llamado a ser personas que no tienen ninguna responsabilidad. Al contrario, el gozo es una experiencia profunda del corazón que se expresa más allá de las circunstancias temporarias de la vida. A esto llama el apóstol Pablo, a la iglesia, a los creyentes. Y les dice además: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra gentileza es la palabra mesura, es la palabra mansedumbre. Tiene que ver con el equilibrio. Los hombres conozcan nuestra identidad espiritual porque somos gente equilibrada, mesurada y mansa, más allá de injusticias, dolores y preocupaciones. Y dice: el Señor está cerca. Esta es una alusión escatológica, tiene que ver con la venida de Cristo más que nada. Está bien que digamos el Señor está cerca nuestro, está bien, pero la expresión del apóstol va dirigida a que el Señor viene. Y hermanos queridos, no perdamos de vista esto nosotros. El Señor viene. El apóstol lo escribió en el año 60 después de Cristo. ¿Qué tenemos que decir nosotros? 2024. El Señor está cerca. Los hombres conozcan nuestro equilibrio, nuestra mesura, porque somos del Señor y Él ya viene. Y la gente necesita saber lo que nosotros tenemos. Y después de esto, el apóstol escribe lo que leímos también. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones, vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Aquí habla de la paz de Dios como resultado de la dependencia y el ejercicio personal de la oración. La paz práctica. Ya tenemos paz con Dios. Es el legado que nos dejó Cristo cuando creímos en Él. Ya lo tenemos. Pero muchas veces no gozamos de la paz de Dios. Y vivimos afanados, turbados, preocupados, estresados. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no oramos. ¿No es cierto, hermanos? Vuestras peticiones sean conocidos en toda oración y ruego con acción de gracias. No podemos pretender gozar de esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento si no tenemos tiempo ni lugar para orar. Busquemos ese tiempo, que lo tenemos. Busquemos ese lugar, que lo tenemos.
Y entonces disfrutemos de esta paz práctica, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La mejor solución para el afán y la ansiedad es tener una correcta relación con Dios. No oramos para que Dios conozca nuestros problemas, porque Él ya los conoce, sino que oramos porque somos conscientes de estos problemas y del poder de Dios para suplir lo que a nosotros nos pasa. ¿Queda claro el concepto? No le decimos a Dios, Señor, quiero que te enteres que me pasa esto. Ya sabe Dios lo que me pasa, ya sabe. Oramos para ser conscientes del problema que tenemos y de ser conscientes del poder que puede suplir aquello que estamos necesitando. Ese es el tema de la oración. Entonces, cuando así lo hacemos, experimentamos esta paz práctica, la paz de Dios, gobernando la mente y el corazón. En la palabra tenemos muchos hombres, no quiero extenderme, con experiencias de esta naturaleza. Ana oró al Señor, 1 Samuel capítulo 1, por un niño. Y cuando se fue de la presencia de Dios allí cuando estaba en el tabernáculo, su ánimo fue otro. No había recibido nada todavía, pero había recibido la paz de Dios, porque había puesto su corazón, su problema, en las manos del Señor. Esta es la experiencia del creyente. No es que la solución llega al toque, perdón la expresión. Lo que sí llega al toque es la paz de Dios, cuando confiamos plenamente en que las soluciones vienen de Él y a Él acudimos. El secreto de la paz práctica, entonces, hermanos queridos, tiene que ver con esto, con un corazón que espera y que busca a Dios. En resumidas cuentas, hermanos y amigos queridos, hoy hablamos de la paz, un tema del cual mucho se habla, pero poco se conoce. Un tema que está en la boca de todos como una intención, pero que no es una realidad. Pero además es un tema personal, que atañe a tu vida y a mi vida. Tenemos que entender que esta experiencia de la paz es una experiencia que primero hay que vivirla nosotros, para que después se traslade al medio en el cual estamos. El gran problema, hermanos y amigos queridos, es que a veces nosotros no tenemos esta paz. Por eso en esta mañana queremos volver sobre este punto tan importante. La paz es una experiencia personal, una experiencia del corazón, una experiencia que es íntima e intransferible. Yo no te puedo pasar mi paz a vos. La paz tiene que ser una experiencia tuya. Entonces, ¿cuál es el gran concepto para vos y para mí? Miremos a Dios. La paz siempre viene de Él. Recordemos estas palabras hermosas que hoy hemos leído de parte de Jesucristo. La paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Tenemos esta paz? Hoy podemos acceder a esta paz maravillosa cuando hacemos nuestra la experiencia de tener a Cristo en el corazón. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz y es dador de paz para todo aquel que en Él cree. Animémonos a creer. Dejemos nuestros rituales y vayamos al Dios vivo y verdadero que puede darnos la paz que hoy necesitamos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor, dale tu corazón y vas a experimentar esta paz con Dios, esta paz de Dios, esta paz que se transmite y que nunca va a acabar.
Es tu decisión personal y esperamos que hoy la puedas tomar delante de Dios. Muy bien, vamos a orar, nos ponemos de pie y oramos al Señor y terminamos nuestro culto en esta mañana. Padre, qué bendición poder conocer al Dios de paz. Qué maravilla, Padre, que Cristo viene del cielo para hacer la paz y darnos, Padre, la posibilidad de tener comunión contigo. Es una paz que no da la religión, que no da el dinero, que no da la popularidad. Es una paz que viene de ti, Padre, y como tal es perpetua y es verdadera. Oramos para que en esta mañana, Padre, alguna persona que está aquí entre nosotros pueda conocer al Dios de paz si aún no le conoce. Y a los que somos creyentes, Padre, ayúdanos para gozar de esta paz, no dejando que las cosas temporales perturben nuestro ánimo y podamos continuar alabándote y adorándote, sabiendo que en tus manos están todas nuestras cosas y tú tienes cuidado de nosotros. Padre, bendice estas reflexiones que hemos tenido, bendice tu palabra en nuestras vidas y llévanos con bien a casa, disfrutando de este día que tú nos das, para que disfrutemos con aquellos que componen nuestra vida familiar. Padre, bendice tu palabra, aplícala a cada corazón, bendice la iglesia en este lugar. Te lo rogamos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a todos, buenos días y que Dios les bendiga.